Y lo que estos chicos no sabían era que el yate era una auténtica chatarra flotante, que el propietario, que es un español, le recaudó 1.000 euros a cada uno y que los dejó a su suerte en alta mar, sabiendo que a pesar de que él le había prometido que en 4 días llegarían a Canarias y que en un yate no corrían los riesgos de una patera o un cayuco, él sabía perfectamente que esos chicos los estaba enviando a la muerte. Y esa pequeña nota, porque las autoridades de Barbados hicieron una investigación muy minuciosa de todo el yate y encontraron esa nota en una montaña enorme de escombros, de botellas de plástico, de ropa, de todo, más los cuerpos. Encontraron esa pequeña nota, la desplegaron y se encontraron con 4 líneas en las que Diao Sonkar pedía perdón a su familia por haber fracasado en esta aventura. Bienvenidos al canal, nuevo episodio y nuevo invitado. Hoy tenemos con nosotros a un periodista canario con una amplia trayectoria en medios de comunicación y hoy nos va a hablar sobre un libro que está de actualidad. Juan Manuel Pardellas, bienvenido. Muchas gracias por dedicarme este espacio. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias a ti. En este gran mar es el libro que has publicado recientemente y que tiene que ver pues con la tragedia de la migración y está pues bueno prácticamente en los informativos todos los días. Pero este libro concretamente cuenta una historia particular que se remonta muchos años atrás. Efectivamente, esto ocurrió como yo me enteré, fue en abril de 2006, a través de un flash informativo del periodista Nicolás Castellano en la radio, donde dijo ese domingo por la tarde que había aparecido una barca con algunos cadáveres a bordo en la isla de Barbados. Fue muy extraño porque en aquella época, recordemos, era la primera gran migración de senegaleses a Canarias y por lo tanto a mí lo primero que se me ocurrió, la primera intuición fue que esos chicos venían a Canarias. Hice un par de llamadas, busqué, fue un domingo muy frenético y efectivamente se podía haber tratado de tres posibilidades. Unos turistas americanos que tuvieran un percance y hubieran fallecido, eh, unos balseros de cualquiera de las islas del Caribe que hubieran querido emigrar a Venezuela o a Florida, o como la tercera opción que yo manejaba, unas personas que embarcaron en algún lugar de África y terminaron por acabar en Barbados. Y efectivamente, tras un montón de llamadas cruzadas, confirmé que esos chicos eran africanos, que no era una barca de madera, que era un yate con todas las características de un yate como tal lo conocemos, Ujú. con tendría su mástil, sus velas, etcétera, y que había 11 cadáveres a bordo en estado de descomposición, momificados. A partir de ahí tiré de un pequeño hilo desde el que pude reconstruir toda la historia. Ujú. Una historia trágica. Al llegar esos cadáveres momificados, entiendo que eso fue como una pérdida de la embarcación, algo tuvo que ocurrir durante esa travesía que provocó pues la muerte de esas personas y se intuye que habrían más a bordo. Efectivamente, al construir la historia pudimos confirmar que esa barca encontrada en abril eh, zarpó el 24 de diciembre de 2005, es decir, 4 meses antes de la isla de Sal, de una playa en la isla de Sal en Cabo Verde. Fueron reclutados primero 53 senegaleses, gambianos y otras nacionalidades. 5 de ellos vieron que algo no funcionaba y saltaron y se fueron. Y bajo el insulto de los otros, son unos cobardes, aquí no nos va a pasar nada, estamos bien seguros. Y lo que estos chicos no sabían era que el yate era una auténtica chatarra flotante, que el propietario, que es un español, le recaudó 1.000 euros a cada uno
y que los dejó a su suerte en alta mar, sabiendo que a pesar de que él le había prometido que en 4 días llegarían a Canarias y que en un yate no corrían los riesgos de una patera o un cayuco, él sabía perfectamente que esos chicos los estaba enviando a la muerte. Y de esos 48 que finalmente quedaron en el yate, tal cual nos relatan las personas que sí llegan a Canarias en otro tipo de embarcaciones, pues a medida que van muriendo, los supervivientes los van tirando al mar por dos cuestiones muy sencillas y fáciles de entender. Una, por un motivo sanitario, Mm. para que cualquier enfermedad no se contagie. Y segundo, porque es una sociedad que considera que si esta persona ha muerto, traslada consigo el mal o algo negativo. Y por lo tanto, desprendiéndose de ella, también se desprenden de aquello que lo hizo morir a ellos y al menos tienen una posibilidad más de seguir con la travesía con cierta seguridad. Ujú. Hasta que finalmente quedaron los 11 últimos que seguramente no tendrían fuerza para tirar más cadáveres a la borda. Y es curioso porque aparecieron en partes distintas del yate y en tres grupos muy juntos entre sí, como dándose calor o cariño o los últimos momentos de vida. Es posible que hayan hasta muerto de inanición, de hambre, por falta de agua probablemente, porque esa travesía tan larga y al haber acabado en Barbados, saliendo desde donde salieron, está claro que tuvieron quizás la mala fortuna de perderse y ni siquiera encontrarse con ninguna otra embarcación durante esa travesía. Te confirmo que los estudios de ADN que realizó un equipo trasladado expresamente para eso desde el norte de Europa, confirmó en su autopsia que murieron de hambre y sed, que estos chicos murieron de hambre y sed. Hay todo un estudio del ADN y de la autopsia de estos chicos que permanece en el anatómico forense de Barbados a disposición de las familias que quieran consultarlo y comparar su ADN con la de ellos. Ujú. En ese barco, dentro de esos 11 tripulantes que quedaron en la embarcación, uno de ellos dejó una historia que también te hace a ti un poco indagar más, porque casi que se convirtió en, no digo en una obsesión, pero sí como en un proyecto personal para tratar de indagar en lo ocurrido. Fue una nota clave. Diao Sunkar Dieme, el único de los chicos identificados de los 48, el único que se pudo identificar, firmó una nota probablemente poco antes de morir que enrolló y protegió 1.500 euros y un montón de bolsas de plástico. Y esa pequeña nota, porque las autoridades de Barbados hicieron una investigación muy minuciosa de todo el yate y encontraron esa nota en una montaña enorme de escombros, de botellas de plástico, de ropa, de todo, más los cuerpos, encontraron esa pequeña nota, la desplegaron y se encontraron con 4 líneas en las que Diao Sunkar pedía perdón a su familia por haber fracasado en esta aventura, pedía que se devolvieran esos 1.500 euros a su familia envasada en una aldea de Senegal y le pedía perdón a su familia por haber muerto en este gran mar marroquí. Por eso la historia se llama En este gran mar, porque coge la expresión de Diao Sonkar. Eso confirmó que efectivamente los chicos venían del otro lado del Atlántico. Cuando nosotros publicamos la primera historia en El País, ese mismo día, un domingo, me llama un senegalés, se pone en contacto conmigo y me dice, mi hermano iba en ese yate, mi hermano iba a Canarias. Y esa persona se llama El Had Sano, el hermano que murió se llamaba Malan Sano, y gracias a El Had pudimos activar una red de senegaleses en todo el mundo que fueron aportando datos de personas que efectivamente iban en ese yate. Y gracias a esa red muy generosa y muy solidaria, pudimos elaborar un listado completo, el primer listado completo, que fue la pista que permitió a la policía pues, seguir sus investigaciones.
La policía activó un comunicado para Interpol que movilizó cuerpos policiales de más de 100 países. Ujú. Al final se terminó descubriendo la identidad del propietario del yate. Sí, correcto. Encontramos al propietario del yate. Lo encontró la policía en un país con el que no hay acuerdo de extradición en España. Por lo tanto, no cumplió la pena ni fue detenido. Hasta donde Son, yo sé, es decir, mm, el libro acaba con cuando se detecta a esta persona y ya no sé si desde que acaba mi proceso y ya empiezo con la elaboración del libro hasta hoy, si finalmente se le detuvo y fue a prisión. Algunos de sus colaboradores, por ejemplo, en Cabo Verde, sí fueron a prisión y ya cumplieron la pena. ujú. Está claro que sabía lo que había ocurrido y no es casualidad de que estuviera en un país en el que realmente no se le podía extraditar. A veces la vida es tan dura y tan injusta en este caso, con estas personas, que dentro de la tragedia por lo menos se ha podido saber quiénes eran y qué es un poco lo que ocurrió, porque diariamente estamos recibiendo las noticias de gente que viene a Canarias, hacia Europa en general, y viene en unas condiciones bastante precarias. Y esas son las historias que podemos llegar a conocer, pero la cantidad de personas que mueren en el mar, a lo mejor a diario, precisamente porque naufragan o pasa cualquier problema, pues pueden ser enormes, probablemente desconocidas para nosotros. Entonces, es una historia bastante anecdótica porque no es lo normal en este tipo de casos. No es lo normal y además nosotros tampoco hacemos muchos esfuerzos por saberlo, en el sentido de si Ya. tenemos que hacer alguna autocrítica, existe ante esta circunstancia histórica que estamos viviendo, existe muchísimo ruido, especialmente muchísimo odio, incomprensión, temor al otro, temor a lo desconocido, desinformación, manipulación, y sin embargo, en muy pocas ocasiones los escuchamos a ellos, en muy pocas ocasiones sabemos cómo se llaman, qué les trae aquí, por qué han venido, qué están buscando, por qué no pueden desarrollar un proyecto de vida en sus países, ¿no? Entonces, por eso es tan importante y te agradezco tanto la oportunidad que me has dado, ¿no? Porque son estos pequeños momentos nos permiten reflexionar un poco también sobre cómo estamos enfocando nosotros este tipo de informaciones. Y por eso estoy tan agradecido. Y sí, efectivamente, se consiguieron los nombres, aunque la única persona identificada realmente fue Diao Sonkar, que se extraditó, el cuerpo se le llevó a Senegal y se le hizo un entierro allí. Los otros 10 cuerpos restantes fueron enterrados en Barbados, en un cementerio y en una ceremonia, en el cementerio de Westbury, en una ceremonia que por primera vez en la historia fue mixta, musulmana y católica, ¿no? Ujú. Bueno, al final es triste, pero muestra lo que es la realidad, es lo que ocurre. Eh, Quizás el efecto llamada que existe en estos países hacia Europa, no sé si la información que realmente estas personas tienen de lo que es Europa, entrando quizás por Canarias, porque quizás es el destino que a lo mejor les queda más cercano. No sé qué información pueden manejar allí, pero lo que está claro es que existe una gran llamada que les hace cometer esta, iba a decir aventura, pero yo creo que es una auténtica locura, ¿no? Pero entiendo que es la desesperación, probablemente en muchos casos, de no ver cómo se puede prosperar en su propio país, que los lleva a cometer, pues, eh, esa aventura que puede significar su muerte o la llegada a un futuro incierto, porque la realidad es que cuando llegan aquí todavía su futuro no está resuelto en ningún caso. Yo siempre digo que, a ver, yo menos porque ya soy talludito y entro menos en ese rango, pero tú, que aparentas ser bastante más joven, plantéate qué harías si
fuera un joven con unas ganas de desarrollar un proyecto de vida en un lugar donde falta la luz eléctrica en muchas ocasiones, mm, donde el acceso a los alimentos, especialmente en los últimos 2 años, a raíz del COVID y de la guerra de Ucrania, se ha puesto por las nubes, donde tus ingresos es de lo que puedas ganar diariamente, donde muchas de estas personas que vienen son ilustradas, hay incluso universitarios y titulados, pero no tienen dónde desarrollar un proyecto de vida. Con una edad media de 19 años, eh, y a diferencia de 2006, por ejemplo, en Senegal, ahora hay una enorme represión. Por primera vez se está apaleando a las personas, a los manifestantes en las calles, se les está matando en muchas ocasiones, se les está encarcelando por simplemente opinar distinto al presidente actual. El líder de la oposición está en la cárcel o desaparecido. Es decir, están ocurriendo ahora circunstancias que si nosotros dos las estuviéramos viviendo actualmente, probablemente actuaríamos de la misma manera que estos chicos. Y a eso se le suma lo siguiente, muchos de ellos tienen recursos suficientes como para costearse un billete de avión ida y vuelta, ¿no? Yo siempre, aprovechando el lanzamiento de este libro, aprovecho para que las personas que nos puedan escuchar se planteen, vamos a ver, hay algo que no entiendo, si estas personas tienen suficiente dinero para pagarse 200, 300 euros que cuesta un billete en Vinter desde Dakar a Gran Canaria, mm. ¿por qué pagan 1.000 euros o más arriesgándose la vida en una barca de madera donde pasan hambre, sed, frío y con muchas posibilidades de morir, como hemos visto esta misma semana, ¿no? Mm. Y la respuesta una de las muchas respuestas, es que si van a pedir un visado de visita a la Embajada de España, les dicen que si logran superar todo el papeleo, que se lo pueden conceder entre 1 año y medio y 3 años, ¿no? Pues si a nosotros nos dijeran eso, yo creo que nos están enseñando el camino, el único camino por el que podemos llegar aquí. Sí, resulta curioso, quizás son detalles que suelen pasar desapercibidos, pero lo cierto es que toda la gente que llega de forma ilegal a las islas o a Europa lo hace pagando y pagando precisamente cantidades de dinero que son superiores a lo que sería un billete de avión. Está claro que el tema de los visados es una barrera que ya tienen nada más intentar salir, pero entiendo que quizás eh, bajo tu opinión, porque la verdad desconozco esa información, ¿es algo que intentan o ya directamente dan como por hecho de que se les va a denegar el acceso por la vía legal? ¿No? En muchos casos lo han intentado. No tienes más que ir a los centros que hay en las raíces o en la laguna y ponerte a hablar un rato con ellos. Ellos no tienen ningún problema en contarte cuál es su circunstancia y por qué están aquí, por qué decidieron viajar y por qué decidieron jugarse la vida en vez de venir de otra manera. Quiero Mm. decir que ahora mismo tienes la fortuna de poder encontrar a un montón de personas con las que te harían un buen relato. Sí, sí, realmente, realmente, bueno, es que precisamente han sido un poco las noticias de los últimos meses, la cantidad de gente que hay aquí. Al fin y al cabo, supone un problema para el Estado. Yo no sé si están gestionando todo esto de la mejor manera posible. Probablemente no, porque yo creo que lo que tratan de hacer es mantenerlos, en muchos casos es pues recluidos en un lugar o les dan los medios que sean necesarios para que subsistan, pero yo no veo una solución para todas estas personas porque al fin y al cabo nos olvidamos de que son personas, son seres humanos y que al margen de los motivos que los hayan traído aquí, tiene que haber una solución. Es decir, no sé cuál, porque eso realmente resulta muy complicado, pero no sé qué solución puede tener, cómo se va a poder resolver todo este problema. La verdad que esta pregunta probablemente se la tendrán que estar desarrollando todas estas personas que se encuentran ahora aquí en Canarias
y prácticamente cualquier persona que esté ilegal, ¿cómo puede llegar a resolver esto, ¿no? Es decir, o un golpe de suerte, alguien que se haga cargo de mí, porque dudo mucho que el gobierno haga algo por ello, más allá de Sí, lo básico. a mí sí me gustaría matizar que no son ilegales. No, Ujú. están en una situación irregular, pero Irregular, no son sí. ilegales. Y Mm, en segundo lugar, no son tantos como nos están vendiendo. Es decir, de la misma manera que están llegando, por primera vez sí está funcionando un sistema por el que se están derivando a la península. Es decir, puede haber picos en que un fin de semana lleguen 700, 1000, 1200, pero desgraciadamente lo que no se dice es que con la misma fluidez sí están saliendo a península y Europa, que en realidad es el destino de ellos. Es decir, ninguno de ellos viene a quedarse en una isla ratonera de la que no puede salir. Todos aspiran a tener una vida en península y en el resto de Europa, especialmente ujú, Francia, Italia, Holanda, Alemania, ¿no? Y eso nos está diciendo, ¿no? Con lo cual nosotros, los residentes, tenemos la sensación de que están viniendo constantemente personas bueno, y que hay a quien le interesa que se crea que nadie se le da aquí, sino que están viniendo ujú, y que de aquí no sale nadie, ¿no? No es correcto. Están saliendo con una fluidez aceptable. Es verdad que hay un problema puntual con las personas menores de edad que sí corren a cargo de la comunidad autónoma y que hay que resolver. Hay un vacío en la ley que hay que resolver. Eh, pero nosotros estamos acostumbrados a que estas cuestiones se resuelvan, queremos que se resuelvan de la misma manera, con la misma rapidez con la que vienen las personas, ¿no? Y no llegamos a entender, yo desde luego no lo entiendo, lo lento que es la burocracia y lo lento que es la administración para tomar medidas en un caso de emergencia como esta, ¿no? Y entonces tenemos que estar lidiando pues hasta que no se ejecuta la medida, le estamos dando un campo enorme a la desinformación y a los que tratan de manipular. Pero lo cierto es que por primera vez en mucho tiempo sí se están derivando muchísimas personas a puntos de península y Europa, con lo cual no es cierto que todas las personas que están llegando en barca se están quedando aquí. ya. Eh, es un tema complicado al fin y al cabo, pero creo que hasta cierto punto tratan de ocultar la información o que no se vea a lo mejor el flujo de personas viajando. No sé si porque es bueno o malo que se vea o que cuando llegan a destino la gente del aeropuerto de destino pues se vea que hay gente llegando a esos destinos. Cierto Sí, es lo que vimos esa la semana información. pasada, es decir, a ver, estamos hablando de un material informativo que se presta a crear alarma, a crear miedo y a crear todo tipo de bulos, con lo cual cuando empezaron las derivaciones a Península fue muy fácil movilizar a políticos y medios de comunicación y opinión pública en general diciendo todo tipo de barbaridades sobre estas personas. Y volvemos a los bulos de siempre, ¿no? Que transmiten enfermedades, que hay que marcarlos como si fueran perros para tenerlos vigilados, que ocupan hoteles mientras a los habitantes de La Palma se les da contenedores. Es decir, volvemos a la misma retahíla manipuladora que es prácticamente imposible combatir porque ya la manejan millones de personas, ¿no? Pero no es verdad. Pero no es verdad. Es decir, los hoteles en los que están son hoteles fuera de temporada que están cerrados, con lo cual encima el empresario español está ganando algo en un momento donde tenían sus establecimientos cerrados y lo único que se hace, o sea, el otro día aquí todo el mundo barre para su casa, es decir, los sindicatos policiales aprovechan estas circunstancias para solicitar aumento de plantillas y todo tipo de refuerzos, que no digo que no haga falta, pero aprovechan ese momento Ujú, y recurren a cualquier estrategia, entre ellas decir que se ha detectado casos de sarna o de tuberculosis, cuando en España
hay miles de casos de sarna y tuberculosis por los que la policía no ha prestado ninguna atención Mm, por sí mismo, no ya. vinculadas a estas personas, ¿entiendes? Sí, sí. Eh, entonces, bueno, pues desgraciadamente, aprovechando esto, hay quienes ven ahí un caladero importante de votos o de reivindicaciones, pues de todo tipo, Mm, salariales, sindicales, etcétera. sí. Entonces, cuanto más hagamos por divulgar, por pedir entender al otro lado, por pedir que se vaya a fuentes oficiales, por pedir un poco de espíritu crítico y que se estudie qué es lo que está pasando al otro lado, un mínimo de interés por escucharlo, pues mejor. Mm, En esa cruzada estamos algunos. sí. Bueno, En este gran mar es una obra impactante, de esas que te hacen reflexionar, en este caso sobre la tragedia de la migración, y es un buen punto de partida para aquellos que quieran conocer un poco más cómo puede ser la vida de estas personas y qué es lo que los llevan a cometer esa gran aventura que pone, bueno, pues en riesgo su vida. Este libro yo creo que es una gran oportunidad, pues bueno, para descubrir un montón de cosas que probablemente pasan muy desapercibidas para todos nosotros en el día a día, que quizás estamos muy bombardeados con toda la información que nos llega de los medios de comunicación, como estábamos hablando hace un momento, y que a veces nos hace tener también un poco la información sesgada y solo ver una parte de lo que es la realidad, ¿no? Y en este libro tenemos precisamente el punto de vista completamente opuesto, que yo creo que lo hace muy, muy interesante. Pues muchísimas gracias, Javier. Nada, muchísimas gracias a ti, Juan Manuel. Y nada, cualquiera que esté interesado en el libro, ¿dónde lo puede conseguir? Es muy sencillo, en la página web de Gaveta Ediciones entra, Ujú, gavetaediciones.com y ahí lo puede adquirir. Y si no, en cualquier librería, bien de su barrio, de su ciudad, puede solicitarlo y ellos se lo traen en cuestión de días. ujú. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan Manuel. Un placer tenerte aquí con nosotros. A ustedes y les deseo mucha suerte. Hasta pronto. Gracias. Un saludo.